de mensajeros divinos hasta poderosos guardianes, los ángeles desempeñan un papel fundamental en las historias y enseñanzas bíblicas. Han hecho parte importante de los acontecimientos que se narran en las Escrituras y son seres celestiales que conectan el cielo y la tierra. La palabra ángel viene del hebreo malach y del griego ángelos. La palabra ángel, tanto en hebreo como en griego, significa mensajero, y se aplica con frecuencia a un mensajero ordinario, a profetas, a sacerdotes y aún a objetos inanimados. Los ángeles son seres espirituales que cumplen misiones entre Dios y los hombres. El nombre les viene por la función. Se mencionan 180 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento. Son consiervos de los herederos de la salvación, no admitiendo ser adorados por ellos. Bajo el sentido general de mensajero, tal término se aplica también a Cristo, como el gran ángel o mensajero del pacto, y a los ministros de su evangelio, por ser los vigilantes o ángeles de las iglesias. Los ángeles son criaturas superiores a los hombres. Frecuentemente, se dice de ellos que son enviados por Dios, ya sea para proteger a los hombres o ejecutar los juicios divinos. Participaron en la entrega de la ley, en el nacimiento del Señor Jesús y en su resurrección. No contraen matrimonio, sienten curiosidad por los misterios de la Iglesia y el Evangelio, y acompañarán al Señor Jesús cuando regrese. Los ángeles desempeñarán un gran papel en el fin del siglo, como puede verse en las muchas menciones de ellos en la Biblia. Tienen sentimientos, pensamientos y voluntad, aunque no cuerpo físico, como tales están sujetos a juicio, cosa en la cual participarán los creyentes. Los ángeles gozan de una larga tradición en la cultura judía. Se describen como seres sobrenaturales, sin forma física, ni conciencia, y actuando solo cuando, y como el eterno Dios les indique. La falta de libre albedrío, los posiciona por debajo de la humanidad. Sin embargo, este concepto comienza a aplicarse por los rabinos del siglo II, probablemente para evitar que los judíos adoraran y veneraran ángeles. Los rabinos nivelaron a los ángeles al nivel de la humanidad, enfatizando así la omnipotencia, la omnipresencia y la adoración al eterno Dios. El libro de Enoc habla de unos ángeles rebeldes que actuaron por voluntad propia y que luego fueron expulsados del cielo, llamados ángeles caídos. El Génesis relata cómo los hijos de Dios que gustaron de mujeres, llamadas hijas del hombre, se multiplicaron entre ellos. En la mención que se hace de ellos, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 10, los mejores intérpretes comprenden por el término ángeles, a los santos ángeles que estaban presentes en un sentido especial en las congregaciones del primer siglo, y por reverencia a ellos era conveniente que las mujeres tuviesen velos en la cabeza. Es importante tener en cuenta que generalmente en la Biblia esta palabra se aplica a una raza de seres inteligentes, de un rango superior al hombre, que rodean a la deidad, y a quienes ella emplea como mensajeros o agentes suyos, para administrar los asuntos del mundo, y para promover el bienestar así individual, como de toda la especie humana. Si bien siempre que se han aparecido a los hombres, ha sido bajo una forma semejante a la de ellos, a veces más o menos glorificada, la Biblia los representa como extraordinariamente numerosos, como notables por su fuerza y por su actividad. Tenemos una vaga idea de cómo son ellos en el cielo. Su nombre indica su intervención en las dispensaciones divinas otorgadas al hombre, y la Biblia abunda en narraciones de acontecimientos en los cuales han tenido una participación visible. Sin embargo, en este empleo, obran como simples instrumentos del eterno Dios y en cumplimientos de sus mandatos. No estamos por esto obligados a poner nuestra confianza en ellos, a tributarles adoración o a pedir en su nombre. Aunque las Escrituras no nos autorizan para afirmar que cada individuo tiene su ángel de guarda particular, sí enseñan muy explícitamente que los ángeles auxilian a todo ser humano. Están profundamente interesados en la salvación de los hombres y compartirán con los santos la felicidad eterna del cielo. En el estudio de los distintos nombres que se les aplican, y las funciones que aparentan tener, muchos deducen que entre ellos hay una especie de rango o jerarquía.
Esta idea se desarrolló mayormente en el periodo intertestamentario, pero parece que el Nuevo Testamento la sigue utilizando. Los arcángeles. La palabra aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Se ofrece un nombre, Miguel. En el Antiguo Testamento se le llama uno de los principales príncipes, lo cual debe relacionarse con el uso del prefijo arc en el Nuevo Testamento. Al decirse uno de los, se entiende que hay más. En el pseudoepígrafo libro de Enoc, aparece una lista con muchos nombres de ángeles, siendo principales, Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Saracael y Gabriel, como los santos ángeles que vigilan. Generalmente, se tiene al arcángel Miguel como muy relacionado con el pueblo de Israel, pues se le llama, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. El regreso del Hijo del Hombre se hará con voz de arcángel. Los querubines. Aparecen mencionados los querubines, como puestos por el eterno Dios al oriente del huerto del Edén, para impedir el acceso al árbol de la vida. Además, en la construcción del tabernáculo y del templo, se utilizan figuras que representan querubines, de donde sale la expresión de que el eterno Dios mora entre los querubines y que está sentado sobre los querubines. En las visiones de Ezequiel, se presenta a los querubines como seres vivientes con semejanza de hombre, y otros detalles que aparecen en el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 al 14. Los serafines. Solo son mencionados en la visión de Isaías, en el capítulo 6 de su libro. Su labor permanente es la alabanza de la gloria del eterno Dios. Los serafines son descritos como que tienen alas, pero eso no debe aplicarse, necesariamente, a los demás ángeles. En el siglo IV, el arte religioso representó a los ángeles con forma o figura humana. En el siglo V, se les añadieron las alas como símbolo de su prontitud en hacer la voluntad divina y en trasladarse de un lugar a otro sin la menor dificultad. En el libro del Apocalipsis, son frecuentes las visiones de ángeles que claman, tocan las trompetas, llevan mensajes, o son portadores de copas e incensarios, otros que suben, bajan o vuelan, otros que están de pie en cada uno de los 4 ángulos de la tierra, o junto al trono del Cordero. Espero que te haya gustado este contenido, y que hayas aprendido algo nuevo. Para tener este estudio completo, y gratis, sigue estos 3 pasos. Suscribirte, darle me gusta al video, y escribir un comentario sobre el tema del video, añadiendo la frase, quiero este estudio. Bendiciones.